Dialogando con el padre Raúl Sánchez, bien, el tiempo de Cuaresma, un tiempo fuerte que la iglesia tiene para ¿qué? Para hacer, a propósito de esa palabra tan actual y de tan de moda, no, para hacer como un reset, un replanteamiento, un reorientar, un rehacer, un nuevo inicio con nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma es un tiempo fuerte para replantear muchas cosas, como personas llenas de pecado, frágiles, débiles, limitadas. Para hacer todo un replanteamiento de nuestra historia de pecado, para apartarnos de esa realidad que aqueja al ser humano, que lo destruye y lo somete, y obviamente pues debilita el acercamiento, ¿no? Y la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. La Cuaresma es un tiempo donde todos nosotros debemos replantearnos nuestra historia en relación con Cristo Jesús. A veces pensamos que como no cometemos pecados así como de sangre, hurtos, cosas de estas, pues a veces como que nos justificamos en nuestra propia realidad de pecado, de pecadores. Pero si uno hace como una sumatoria de lo que hace y de manera especial de lo que deja de hacer, son cosas como para uno avergonzarse, para uno ponerse a llorar y para uno decirle al Señor Jesús, sí, soy pecador. Y entonces cuando uno entiende todo el sufrimiento de Jesucristo yendo hacia la cruz y en la misma cruz. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero después de un gran sufrimiento. Los latigazos, que eran bastantes, con un flagrum que llaman, el flagrum, un látigo como de 3 cuerdas, que en las puntas tenían como unas esferitas de hierro, o una especie como también de ganzúas para al sacar, después de golpear y sacar y retirar estas esferitas que estaban en las puntas de esos látigos, entonces de esas correas de cuero, pues rasgaban la piel. Entonces piensen eso, varios latigazos de esos, es un dolor impresionante. Los escupitajos, las burlas, los rostros, el ambiente, cargar la cruz, los empujones, la corona de espinas, la lanza, bueno, eso, el que le taladraran las manos, los pies, pues eso es un sufrimiento enorme. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué a Jesucristo no le pegaron un espadazo o le quitaron la cabeza de un hachazo y punto? ¿Por qué tuvo que padecer todo eso? Eso debe tener alguna razón. Eso no es así porque sí. Si usted no repara en el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz y todo lo que padeció y sufrió yendo hacia la cruz, cargando con la cruz, si usted no repara en eso y no se imagina por lo menos ese episodio, creo que así no va a poder usted comprender ni analizar bien su pecado. Nosotros somos como muy cáusticos, muy duros frente al pecado del otro. Frente a nuestros propios pecados somos muy indulgentes, justificamos. Bueno, eso no es así, eso tiene su explicación. Mire, yo le explico, padre, es que las cosas... No, creo que este tiempo de Cuaresma y además dentro de este contexto donde se desarrolla esta Cuaresma de manera particular es para observar que el mundo no anda bien y nosotros somos parte del mundo. Y a veces, cuando el Señor Jesucristo nos decía en su palabra
que somos del mundo, mas no pertenecemos al mundo, a veces uno piensa, creo que además de ser del mundo, también pertenezco al mundo, porque estoy sometido a todas las realidades en las cuales el mundo también me somete y muchas veces caigo y me resbalo y me embadurno de toda esa porquería que hay en el mundo y después pienso que no es así, que las cosas no se deben mirar de esa manera, que tenemos un Dios sumamente misericordioso, que no se dé tanto látigo, que no se flagele tanto, que mire las circunstancias, los condicionamientos, los contextos y un montón de cosas, que de alguna manera puede haber realidad en eso, pero hay una cosa que jamás podemos nosotros olvidar, es que nosotros somos libres. Y que independientemente de los condicionamientos, contextos y cosas donde nos desenvolvemos, cómo nacimos, la parte genética que también imprime una fuerza allí en nuestro actuar, tenemos que reconocer que somos libres. Somos libres. Parece ser que para las cosas positivas nosotros somos muy libres. Para culminar una carrera académica, para conseguir un buen trabajo, para hacer un ahorro, para comprar una casa, para hacer un viaje. Parece ser que este tipo de cosas las hacemos porque somos libres. Entonces yo, mi esfuerzo, mi trabajo, mira lo que yo hice, lo que he logrado, lo que he construido, lo que he edificado, mi sueño se realizó, qué bueno. Pero para las cosas negativas, entonces ahí sí, no, los condicionamientos, la parte psicológica, es que yo no lo quería hacer, entienda que esta persona me presiona. No, no. Así como usted fue libre para lograr un sueño bueno, positivo, también fue dueño de sí y libre de sí para conducir sus acciones, sus palabras, todo su ser hacia el mal. Después de meternos en esas selvas tan enredadas, tan densas, pues, ¿qué sale de allí? Una persona profundamente lastimada, aporreada, cortada, martirizada por las ponzoñas de los bichos de esa selva, sale uno hecho un desastre. Que este tiempo pues de Cuaresma usted no se contente echándose pañitos de agua tibia y echándole la culpa a los demás de su desgracia, sino mirar que hay mucha culpa de su desgracia en la manera en que vive hoy. Tenemos que doblar mucha rodilla, llorar nuestro pecado, decirle al Señor, sí, hemos pecado contra ti y mucho, que esta sea la oportunidad, Señor Jesús, para mirar tu cruz, tu sangre derramada allí en ese patíbulo cruento y mirar que nosotros te pusimos allí. No nos excusemos de nuestro pecado, no justifiquemos ni maquillemos nuestra inmundicia y más bien aceptemos que pecamos, que fallamos, que nos equivocamos. Y que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere purificarnos, tomar nuestro pecado e invitarnos a una nueva vida. Cuando Él resucitó, que es lo que vamos a celebrar en la vigilia del Sábado Santo, la vigilia de resurrección, la Pascua, y el domingo particularmente, pues esa resurrección, que Cristo está vivo, pero nosotros vamos a estar con Él. Siempre y cuando aceptemos que somos débiles, pecadores, y aceptando que podemos también decirle al Señor que sí, que lo queremos seguir, que queremos caminar con Él. Y entonces si vivimos con Él, si resucitamos con Él, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Eso es un hecho. A veces en este mundo tan relativista, donde nos están enseñando otro evangelio que no es, donde se nos está hablando de una misericorditis impresionante que no tiene nada que ver con la misericordia del Señor, entonces debemos estar atentos a eso, porque parece ser que hoy se nos está enseñando que
que no importa el pecado que hagamos, que al fin y al cabo Cristo Jesús es misericordioso. Como diciendo, peque hermano, peque, dele, siga pecando, que al cabo, al fin de sus días, el Señor lo va a salvar. Esa es la peor mentira y eso es lo que está trayendo profundas crisis hoy en la vida espiritual del creyente. Tiempo de Cuaresma, tiempo para analizar y pensar en nuestro pecado y para pensar que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz no fue de manera así nomás, gratuita. Tuvo un precio y un precio muy alto, su sangre. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.